Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión del Seminario Permanente de Historia Social, que hoy toma una nueva forma a través de la conferencia que nos va a dictar el doctor Ariel Rodríguez Curi, titulado Viejas y Nuevas Noticias sobre el 2 de octubre de 1968. Antes de darle la palabra al doctor Mario Barbosa, codirector de este seminario, y luego al doctor Ariel, quisiera expresar de parte del Seminario de Historia Social la solidaridad con los estudiantes que han sido bárbaramente agredidos en la Universidad Nacional. Queremos también expresar la solidaridad con la Universidad Nacional y la Universidad Pública y desde luego condenar todo tipo de agresión que atente contra la vida, que atente contra la libertad de expresión y que finalmente se manifieste como una forma autoritaria y represiva de acción. El seminario permanente no puede menos que lamentar los sucesos que han ocurrido, especialmente si tenemos en cuenta que estamos conmemorando 50 años de otros sucesos terribles en México. Confiemos que en adelante esto quede en el pasado y no sea una advertencia de futuro. Muchas gracias. Le doy a Mario Barbosa la palabra para que inicie la sesión. Buenas tardes, les agradecemos mucho la presencia el día de hoy en esta sesión especial del Seminario Permanente de Historia Social. Para nosotros es un gusto tener la conferencia del doctor Ariel Rodríguez Curi. El seminario lleva 16 años de actividades ininterrumpidas y en estos 16 años el doctor Rodríguez Curi ha sido uno de nuestros invitados asiduos, permanentes, ha presentado algunos trabajos, además ha sido comentarista y sin duda alguna para nosotros en este 16 aniversario es muy importante que él esté con nosotros, un especialista además en el tema que se va a tratar el día de hoy. La doctora Clara Lida va a hacer una presentación del doctor Rodríguez Curi, luego le daremos la palabra a la conferencia, al final habrá un espacio para preguntas y para intercambio con los asistentes. Muchas gracias. Doctora Lida, por favor. También habrá un vino de honor, así que no se vayan corriendo. Bueno. Y tenemos por primera vez en el seminario, antes de darle la palabra a la doctora Lida, transmisión vía streaming, por primera vez para que haya mucha más gente. Le damos la bienvenida a quienes están viendo en estos momentos esta transmisión por esta nueva vía. Gracias. Bien, bueno, pues es un gusto y un verdadero honor presentar a nuestro querido amigo, colega y reconocido estudioso de la historia política de la Ciudad de México, el doctor Ariel Rodríguez Curi. Como saben, Ariel es profesor investigador del Centro de Estudios Históricos de esta institución, ha sido director del Centro de Estudios Históricos en años pasados, es investigador del Sistema Nacional de Investigadores, y por su conocimiento de la historia de esta ciudad, fue nombrado miembro de la comisión redactora del proyecto de Constitución de la Ciudad de México, que se presentó a la Asamblea Constituyente en el año 2016. Entre sus libros de autor figuran La experiencia olvidada, El Ayuntamiento de México, Política y Gobierno, 1876-1912, Historia del Desasosiego, La Revolución en la Ciudad de México, 1911-1922. También ha coordinado numerosos libros y destaco aquellos que tienen que ver con el tema que es el centro de su interés: la historia política de la Ciudad de México desde su fundación,
publicado en 2012, y con Carlos Lira coordinaron Ciudades Mexicanas del siglo XX, 7 estudios históricos. Ariel Rodríguez Curi es posiblemente el especialista más destacado y agudo sobre los sucesos del 68, pero situados dentro del complejo contexto más amplio del compromiso mexicano de albergar los Juegos Olímpicos de ese año. Próximamente podrán ustedes leer su libro, Museo del Universo, Historia de los Juegos Olímpicos y el Movimiento Estudiantil de 1968. Sin más, Ariel, tienes la palabra. Muchísimas gracias a mi colega y a mi maestra Clara Lida, muchas gracias al seminario por esta oportunidad de comparecer ante ustedes el día de hoy. Efectivamente, he sido en otras épocas más, incluso habitué de lo que se trata en este seminario, y ahí tuve la oportunidad de adelantar algunos trabajos que aparecerán ahora en el libro que próximamente publicará el Colegio de México. Voy a hacer una presentación en 5 partes breves, espero, apoyado en ciertas imágenes para que tengamos una idea de algunos aspectos no necesariamente desconocidos, pero que sí requieren de una articulación, al menos es lo que yo trato de hacer, una articulación distinta para la narrativa de 1968. Tampoco es que me considere un revisionista del movimiento estudiantil de 1968, simplemente creo que es tiempo para una narración lo más comprensiva posible. Hoy, por ejemplo, no voy a hablar, prácticamente no voy a hablar de los Juegos Olímpicos, pero es un contexto absolutamente indispensable para el entendimiento de 1968. Y digo esto porque no es de fácil recepción a veces este mensaje. Estuve hace 2 días en la Academia Mexicana de Historia, en un público muy interesado y muy intenso, y cuando se habla de 68 no les gusta que se hablen de los Juegos Olímpicos, hay que hablar nada más del movimiento estudiantil, ¿sí? Es decir, hay una enorme carga todavía sobre lo que significa el 68, y así es, así tiene que ser, así son los temas relevantes, climáticos en la historia de las sociedades, y a eso debemos atenernos. Empiezo a manera de un exhorto, una introducción, respecto a un hecho poco conocido que tuvo lugar el 27 de septiembre, entre el 27 y el 28 de septiembre de 1968, cuando el candidato Richard M. Nixon mandó preguntar a la embajada en México que qué necesitaba hacer para venir a los Juegos Olímpicos una vez inaugurado. Quería ver sobre todo al equipo de atletismo. La estación mexicana de la CIA y los responsables de la seguridad de la Embajada de Estados Unidos no hallaban cómo decirle que mejor no viniera, ¿no? En medio del movimiento estudiantil, el señor Nixon iba o quería venir a la Ciudad de México como parte evidentemente de la campaña presidencial de 1968, que como ustedes saben ha sido una de las más problemáticas en la historia de los Estados Unidos, incluyendo muchísimas anécdotas alrededor de la campaña, entre otras el famoso amotinamiento de los policías de Chicago contra los manifestantes del Partido Demócrata. Es decir, un político como Nixon todavía no medía lo que estaba pasando en México y por lo tanto se le hizo fácil que podría venir a la Ciudad de México. No tenemos memoria, no tenemos registro de qué pensaron en el gobierno mexicano, pero si se enteraron, les ha de haber entrado uno de aquellos superitacos máximos, porque como si no hubiese suficientes problemas, el señor candidato Nixon quería venir a la Ciudad de México, ¿sí? Esto lo digo para entender cómo estábamos a fines de septiembre de 1968. Se vivía de una manera los acontecimientos aquí. Estamos en un mes muy difícil, el mes más difícil de todo el movimiento, que es septiembre, y estamos ante la amenaza que muy pocos habrán conocido de que lo visitara un candidato como Nixon.
En primer lugar, quiero plantearles a ustedes un elemento muy básico sobre el 68, pero que importa para efectos de entender lo singular que resulta el 2 de octubre. Al menos yo lo pienso así. Esto es, no necesariamente la represión del 2 de octubre guarda proporción o se puede hacer una analogía con la represión dirigida contra los estudiantes en los meses anteriores, incluso en el propio mes de septiembre. Creo que 2 de octubre es distinto cualitativamente hablando, ¿sí? Y voy a dar algunas razones por las cuales el 2 de octubre, a mi juicio, es una salida que es otra, que es distinta y que no obedecía a la lógica, incluso de una acendrada violencia gubernamental. Hay un dato que importa y que ha llevado a cierta discusión, y es el asunto de la representación de las mujeres estudiantes en el Consejo Nacional de Huelga. Sabemos que eran muy pocas, 13 en total, durante los 3 meses del movimiento, que habrían representado poco más o menos el 9% del total de los delegados en el Consejo Nacional de Huelga. Este estaba integrado entonces fundamentalmente por hombres. Es una cifra muy baja en términos de la población total, hombres y mujeres, jóvenes en ese momento, pero es una proporción que guarda cierta coherencia con el número de mujeres que están estudiando bachillerato o que están estudiando en la universidad en 1967, que es más o menos, depende de si es el Poli, de si es la UNAM, etcétera, depende si es la Ciudad de México o es provincia, más o menos 16, 17% del total de la matrícula son mujeres. Esto lo subrayo porque todavía hay un acceso a la educación media y superior muy marcada por género. Son muy pocas las mujeres todavía las que están llegando a la educación superior. Doy este dato porque una de las características que tiene la violencia en la protesta de los estudiantes a partir de julio y luego en septiembre, julio y septiembre son meses muy violentos en la calle, es que esa violencia, y nos parecerá obvio, pero quizás no lo sea tanto, la ejercen sobre todo los varones. Hay una masculinización de la violencia a lo largo de la protesta estudiantil. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el número de arrestos que hace la policía en julio y luego en septiembre, donde de listas, digamos, que llegan a los 50, 60, 100 arrestados, prácticamente la totalidad son hombres. No se arrestan mujeres por varias razones que hay que inferir, que no necesariamente están presentes en la documentación que tenemos. Una, que no participan directamente en la violencia física entre estudiantes y policías. Algo que caracteriza el mes de julio y luego vuelve a caracterizar con una mayor amplitud el mes de septiembre. Son hombres, jóvenes estudiantes, sobre todo adolescentes, los que se agarran a moquetazos con los policías y por lo tanto son los arrestados. Si nos vamos a los listados de heridos en los hospitales de la Ciudad de México, la proporción prácticamente se mantiene. No hay mujeres heridas en las batallas campales entre estudiantes y policías, ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre. Al menos no llegan a los hospitales, no tienen esa gravedad. Si lo medimos, como hizo la Dirección Federal de Seguridad a principios de septiembre, en el número de muertes registradas por el propio gobierno, la Dirección Federal de Seguridad registra 10 muertes por motivo del movimiento estudiantil a principios de septiembre. Los 10 son varones. Esto importa porque el 2 de octubre va a cambiar la composición de las víctimas. Luego voy a dar algunos datos, pero asumamos que esa masculinización de la violencia
que ocupa de julio a septiembre de 1168, se va a expresar de otra manera el 2 de octubre, lo cual nos habla también de un fenómeno quizás de otra naturaleza y con otros objetivos. Es importante señalar además que la utilización de lo que podríamos llamar mecanismos de guerra sucia durante el 2 de octubre, esto es, la utilización de hombres para reprimir determinadas acciones de los estudiantes vestidos de civil, estos elementos, se empieza a ensayar desde muy temprano en el movimiento, pero no tiene forma, no tiene un know-how de cómo aplicar la fuerza del Estado, ciertamente, pero disfrazada de civil. Por lo tanto, la violencia que se ejerce en las calles de la Ciudad de México, claramente en julio y luego en septiembre, es la violencia de los uniformados contra la policía. Eso es lo que vemos en las fotografías. Sin embargo, quizás por sus contactos con la estación mexicana de la CIA, quizás por otras razones, incluso en agosto hay algunos escarceos entre un coronel que trabaja en la Secretaría de Gobernación, Manuel Díaz Escobar, que luego va a estar en la Embajada Mexicana en Chile, cuando el golpe, cuando Manuel Díaz Escobar les ofrece a los dirigentes de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos transporte, armas y 100,000 pesos en efectivo para lo que se ofreciera, está tentando, está probando las posibilidades de lo que una organización charra o porra como la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos puede ensayar para aplicar el movimiento estudiantil. Les dice abiertamente que les ofrece el transporte, les ofrece las armas y les ofrece el dinero, fundamentalmente para que ametrallen escuelas. Eso lo registra Guevara Niebla. Incluso una dirección de las características gobiernistas como la de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos se espantan por el ofrecimiento y en una expresión muy peculiar de su dirigente va a decir que debimos haber rechazado esa sugerencia de una manera tajante. Somos unos pendejos, dice el líder de la organización charra. ¿Por qué? Porque se sintieron utilizados y se sintieron que los llevaban a otra parte, ¿sí? Y lo rechazan, no lo hace. La Federación Nacional de Estudiantes Técnicas no es necesariamente la responsable del ametrallamiento de las escuelas que van a tomar vigencia, se va a poner, digamos, de moda, incluyendo la del Colegio de México, en septiembre de 1968. Esto se lo dijo el dirigente de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, José Refugio Cerveros, a Guevara Niebla en una entrevista personal no hace mucho. Le dijo de ese ofrecimiento y le dijo en dónde fue la reunión y le dijo quiénes más estuvieron presentes. Además, el coronel Manuel Díaz Escobar es un hombre que va a tener un largo recorrido en la represión en México y ese papel que habrá que explicar algún día en la Embajada Mexicana en Chile cuando el golpe contra Allende. Ahora bien, yo sostengo que en el brote de violencia que sigue al 22 y 23 de julio y que llega hasta el 29 de julio por la noche y que se va a estar localizada en lo que hoy conocemos como el centro histórico, que va a estar localizado alrededor de algunas escuelas muy importantes durante el movimiento, como Boca 5 en la Ciudadela, como Prepa 7 en La Viga, como la Prepa 1 y la Prepa 3 en San Ildefonso, como la de iniciación universitaria en Primo Verdad, va a ser una pelea campal entre estudiantes, especialmente adolescentes, y policías uniformados. La noticia es que ganan los estudiantes. Eso hay que ponderarlo y hay que entenderlo. Cuando digo ganan los estudiantes, es que la policía no puede recuperar las escuelas, no puede desalojar a los estudiantes de las calles adyacentes,
está constantemente presionada por el gran chantaje que descubrieron los estudiantes de 68, y ya lo habían descubierto desde la inauguración de Ciudad Universitaria, que era la retención de autobuses y la amenaza de quemarlos. Los autobuses pertenecen a un grupo empresarial muy cercano al PRI, la Alianza de Camioneros, que es prácticamente un sector político del PRI, es crucial en las elecciones, es el que movilizaba a la gente, ¿sí? Y se entabla una negociación muy delicada, porque estamos hablando de que en Boca 5, un buen día de julio, pueden retener 20 autobuses con las llantas ponchadas y la gasolina regada. O sea, quemar 20 autobuses es algo importante. Los chicos de Prepa 4, donde estudió la doctora Soledad Loaesa, secuestraron 4 autobuses de Estrella de Herradura de Plata, de los que hacen el servicio México-Toluca, y también amenazaban con quemarlos. Ya se estaban metiendo con otro sector dentro de la propia Alianza de Camioneros, ¿sí? Eso otorgó a los estudiantes en 1968 una victoria simbólica extraordinaria, que era preservar a las escuelas del acoso policíaco y dejar a salvo las zonas aledañas a las escuelas. Tengo para mí que el poder se ejerce sobre el territorio. Si no hay control del territorio, se resiente muchísimo el ejercicio del poder. Eso estaba enfrentando la policía de la Ciudad de México. Tan es así que el 29 de julio se llama a el ejército en una operación política que sigue dejando muchas dudas, tengo que decirlo. No está el presidente en México, se supone. Lo llama Echeverría, ese es el testimonio del secretario de la Defensa, García Barragán, y le dice, estamos alarmadísimos, le dice Echeverría, que como ustedes saben era un manipulador de marca, estamos alarmadísimos porque los estudiantes están saqueando las armerías del centro. Necesitamos al ejército. No sabemos con qué entusiasmo, con qué dudas García Barragán accede a una primera movilización del ejército en la madrugada del 29 de julio, pero lo que es muy probable que haya sucedido es que en el camino se arrepintió Echeverría y le habría pedido a García Barragán que ahora no, que siempre no, que mejor lo regresara. Hay algunos testimonios al respecto. La respuesta de García Barragán es: con el ejército no se juega, Luisito, ¿no? Es decir, hacer un operativo que implica la movilización de los soldados tiene un altísimo costo político, operativamente es complicado, no es tan fácil, y sobre todo tuvo la consecuencia, en el caso de la protesta estudiantil de 1968, de convertir un problema local en el sentido de que hay unas broncas entre estudiantes y la policía de la Ciudad de México, en un problema nacional desde el momento que se convoca al ejército. Yo digo que el movimiento cambió su naturaleza al momento en que se utiliza el ejército para patrullar las calles y recuperar especialmente la Preparatoria 1, pero no es la única escuela que recuperan. Recuperan Preparatoria 1, recuperan Boca 5, recuperan Prepa 7, que era muy combativa. Es decir, hicieron una labor de despliegue sobre la ciudad. Imagínense ustedes lo que significa ver transitar camiones de transporte, carros ligeros, etcétera. Ahorita vamos a ver el número de soldados involucrados, pero no es desdeñable el número. Ustedes saben que hay 3 planes de guerra en el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa: el DN1, el DN2 y el DN3. El DN1 se refiere a caso de conflicto externo, el DN3 al caso de percance natural, es decir, de ciclones, temblores, etcétera. El DN2 se trata de perturbación grave del orden interno del país. Hasta donde podemos saber, no se esgrimió el argumento del DN2, ¿no? Ni se pidió la autorización al Congreso, que se supondría que tendría que estar presente en una medida de estas naturalezas, ni nada por el estilo. Simplemente se le llamó y salió a las calles. Esto obliga, o al menos me obliga a mí, a hacer un recorrido por las fuerzas militares que patrullarían o intervendrían de una u otra manera durante 1968. La conferencia se llama Ideas Nuevas y Viejas. Bueno, no sé si está nueva, pero al menos está puesta en cierto orden, lo que le otorgaría una cierta novedad. Pero ya se fue Fernando. Pero en estos momentos fueron a pedir que la bajen. En vez de, Ahí viene. en vez de prenderlo, lo apagaron. Muy bien.
Voy a jalar. ¿Está prendido? Tendría que dar con esto, ¿verdad? Sí, está prendido porque sí está prendido. Vamos a necesitar ayuda aquí. Ah, ok. Revivió. No, que no tiene password, ¿verdad? No. Bueno. Voy a ir en estos cuadros que les voy a presentar jornada a jornada donde tuvo participación el ejército. Y voy a señalar las unidades que participaron, ustedes los van a tener a la vista, pero voy a hacer algunos subrayados respecto al tipo de, no tanto de operación como de unidades involucradas. Sí, antes de entrar al papel del ejército en el 68, me gustaría subrayar una cosa. Prácticamente la institución encargada de lo que hoy se llama, no sé si con algún eufemismo, control de multitudes, que eran los granaderos, había sido desbordada completamente durante los acontecimientos de julio. El último registro que tengo yo, que es de 1963 o 64, sobre el número de granaderos en la Ciudad de México, es muy bajo, a mi juicio, 302. ¿No? Para una ciudad que ya tiene 6 millones de habitantes parece un número casi ridículamente bajo. Eso es lo que tenemos. No sé si antes de 68 ampliaron reclutamiento para el cuerpo de granaderos que dependía de la policía de la Ciudad de México. En una queja que hace Díaz Ordaz ante los jesuitas en 69, va a decir que los granaderos perdieron la batalla, así lo dice él, porque uno, no tenían granadas lacrimógenas, porque las que tenían eran viejas, y las nuevas que habían comprado nunca llegaron porque se robaron el dinero. Eso le dice Díaz Ordaz a los jesuitas en 69. Como toda declaración después de Tlatelolco a Díaz Ordaz hay que tomarlo con pinzas, pero efectivamente en los hechos, sobre la calle, en los barrios, la policía perdió, claramente. Por eso llaman al ejército. La aparición del ejército tuvo lugar en la noche y madrugada del 29-30 de julio y se propuso en esa acción el desalojo de las escuelas 1, 2 y 3, 1, 3 y 2, y de la escuela vocacional número 5. Falta ahí también la prepa 7 de La Viga. Participan 3 agrupamientos: el batallón de fusileros paracaidistas, el batallón de la Policía Militar, destacamentada aquí en el Valle de México, en el primer agrupamiento; en el segundo, el tercer batallón de infantería; un escuadrón blindado de reconocimiento, que son estos carritos que llevan ruedas y un cañón ligero, esos son los carros de reconocimiento; y en el agrupamiento 3, 2 batallones de infantería y un grupo mixto de armas de apoyo. Aquí quisiera destacar una cosa, una ausencia, que luego va a ser, creo que notable, y la vamos a ver a continuación. El 1 de agosto, el día de la manifestación del rector, cuando se convoca a una marcha que salió de la rectoría en Insurgentes, se desplazó hasta poco antes del Parque Hundido, giró a la derecha en Félix Cuevas y regresó a Ciudad Universitaria por Avenida Coyoacán y Avenida Universidad, fue claramente advertido el rector por vía de Fernando Solana, el secretario general de la UNAM, que si pasaban el Parque Hundido, los iban a guardar a todos en el Estadio Azul. Eso lo dice Fernando Solana en 2008. Si ustedes ven el despliegue, es extraordinario. Un primer agrupamiento del tercer batallón de infantería,
un escuadrón del 4º Regimiento de Caballería, que también se movilizan con carros, un segundo grupo mixto de armas de apoyo y otro escuadrón blindado de reconocimiento. Dejaron a los fusileros paracaidistas en reserva. En reserva quiere decir que están en estado de alerta, pero no están en la operación. Subrayo de del batallón de fusileros paracaidistas porque es la unidad militar de élite que fue usada en Morelia, en Sonora y en Durango. ¿Por qué? Porque tenía dentro, digamos, de su estructura organizativa estaba el desplazamiento por aire. Entonces, es el que mandaban a distintas localidades a controlar, en estos 3 casos que mencioné, protestas estudiantiles. Es decir, es un batallón que tiene garantizada la aerotransportación. Su comandante es el general Hernández Toledo, ese que va a caer herido en los primeros momentos del 2 de octubre. El segundo agrupamiento son otros 2 batallones de infantería, otro escuadrón del regimiento de caballería, otro escuadrón blindado de reconocimiento de guardias presidenciales. El batallón de ingenieros y el batallón de ingenieros constructores a la reserva. El agrupamiento 3, 44 batallón de infantería, segundo batallón de infantería de guardias presidenciales. El 13º Regimiento de Caballería y el batallón de la Policía Militar destacamentado en el Valle de México. Sí, hay que preguntar por qué están guardias presidenciales en una operación de control social. Guardias presidenciales, su labor reglamentaria es proteger al presidente, a sus allegados y a los dignatarios extranjeros. Bueno, hasta ahora si se quedan sin chamba, pues no sé qué van a hacer, pero ¿no? La página de guardias presidenciales no dice nada, es una parte del ejército que no tiene archivo, o no sabemos si tiene archivo. Nadie sabe nada. Yo calculo que ahorita hay entre 6 y 10,000 hombres en guardias presidenciales, o sea, 3 batallones. La pregunta es, ¿por qué en una operación callejera está guardias presidenciales? Aquí pues, todo está muy bien en agosto porque pues, regresan las unidades a sus cuarteles y ya no pasa nada, ya no podemos seguir a los soldados, ¿no? Pero eso es agosto, eso importa. Agosto es el mes de las grandes manifestaciones, 1, 5, 13, 27. Es cuando disminuye dramáticamente la violencia callejera. Es cuando el movimiento se expande con las brigadas políticas. Es cuando el movimiento está a punto de permear algunos medios de comunicación. Hay un programa de anatomía de Jorge Saldaña, donde invitan a Alberto Castillo, invitan a 2 o 3 miembros de la coalición de profesores. Y es cuando el gobierno ofrece, reluctantemente, pero ofrece negociar. Primero a través de Alfonso Corona del Rosal, que era de una lentitud exasperante para todo, y otro en el 20-21 de agosto por vía del propio Echeverría. Hay un ofrecimiento para negociar y les piden nada más que definan qué es diálogo público. Esa es la pregunta que angustiaba tanto a Luis González de Alba. Si ustedes leen los días y los años y si leen luego todo lo que escribió respecto al 68 es que habíamos ganado. Eso es lo que piensa Luis González de Alba. Habíamos ganado a finales de agosto de 1968. Hay que saber ganar, esa es una cuestión fundamental. El 27 y el 28 hay un desaguisado que implica también al ejército. Se deja la guardia famosa de 3 o 5,000 estudiantes a la espera del informe presidencial. Pésima idea teniendo como presidente a Díaz Ordaz, pero lo dejan ahí, ¿sí? Y además izan una bandera anarquista o rojinegra en el asta bandera, en el asta principal del Zócalo, y tañen las campanas y prenden la iluminación de catedral. Eso es aprovechado por el gobierno en 2 sentidos. Por cierto, aquí siempre se ha culpado a Sócrates Campos Lemus, pero eso es un acuerdo de asamblea del Consejo Nacional de Huelga. Es un error colectivo. Sócrates lo aplicó en la manifestación del 27, pero en realidad él no tomó la decisión. Es más o menos injusto
considerarlo, y lo reconocen todos los demás, de que pues, estaba diciendo lo que habían acordado, ¿no? Dejar la guardia. Los desalojan en la madrugada, especialmente con vehículos del escuadrón blindado de la Brigada de Infantería y con tropas del 3º y 27 Batallón de Infantería que están adentro del palacio y salen y desalojan, que son las escenas que hemos visto en los documentales del canal 6 de julio. Después, el 28, hacen el famoso desagravio a la bandera, traen burócratas de todas las secretarías, especialmente del Departamento del Distrito Federal, los traen a la fuerza, los traen de mala gana, llegan ahí los trabajadores al servicio del Estado, infiltran los estudiantes la concentración y los vuelven a desalojar, nomás que ahora desalojan a los estudiantes y desalojan a los que iban a desagraviar a la bandera, o sea, desalojan a sus aliados, ¿no? Es el único caso en que el gobierno quiso competir en la calle con los estudiantes. No es como De Gaulle, que hace su manifestación de 400,000 contra la manifestación de los estudiantes y no sé qué. No, acá el único intento que hacen de ganar la calle salió fatal. Se arma una corretiza tremenda, pero hay un cambio cualitativo en lo que pasa el 28. Lo que pasa el 28 es que la bronca entre policías y estudiantes y soldados se prolonga desde el desalojo a la 1 o 2 de la tarde de la plaza, de la plancha del Zócalo hasta las 8 o 9 de la noche. Y se da una participación muy decidida de los vecinos en favor de los estudiantes, arrojando macetas, arrojando agua, etcétera. Hay un cambio cualitativo que todos los reportes de la Federal de Seguridad, por ejemplo, indican. Es que lo están escondiendo a los muchachos en las vecindades, es que los están escondiendo en las oficinas. Es que tenemos que ir por el centro de la calle porque nos arrojan cosas. Está lleno de testimonios al respecto. Hay un cambio cualitativo en la relación entre el público, vamos a decirlo así, y los estudiantes por un lado y las fuerzas del orden. El 13 de septiembre, en respuesta al informe de Díaz Ordaz, muy amenazante, muy duro, convocan a los estudiantes a su propia manifestación, se retiran los soldados a sus cuarteles, y no hay violencia. De todos modos, el 27 ya se había ensayado, el 13 se había ensayado otra manera de disuadir, el 13 de septiembre, que fue atentar contra los automóviles de los profesores y de los estudiantes que estaban en la manifestación y que se quedaron en Chapultepec, destruyeron una buena cantidad de automóviles o los lesionaron. Pero a partir de septiembre, después del informe, claramente se activa el procedimiento de guerra sucia. Eso sí es claro. Pareciera que el informe es una señal y empiezan el ametrallamiento de las bocas, sobre todo de Boca 7, Tlatelolco, el Colegio de México, el amedrentamiento ya en las escuelas, pero no por uniformados. Había que desgastar el movimiento de otra manera y encontraron la fórmula en esta posibilidad que es más económica, digamos, en términos políticos, porque el gobierno siempre puede decir, nosotros no fuimos, nosotros le mandamos policías y mandamos soldados, estos quién sabe quién son. Esta es la ocupación de Ciudad Universitaria el 18 de septiembre, son 6 agrupamientos, es una operación de gran envergadura, es muy grande Ciudad Universitaria, requería de un trabajo de inteligencia que no hizo el ejército para poder capturar a los miembros del Consejo Nacional de Huelga. Entre otras cosas, suena chacota, pero así lo dicen tiros y troyanos, las asambleas del Consejo Nacional de Huelga que se programaban a las 8 de la noche empezaban como a las 10. Entonces a las 8 en punto entra el ejército, más o menos, y pues no hay nadie, no hay ningún dirigente, porque todavía no llegan. Pero el operativo es impresionante, son 6 agrupamientos que ya incluye otra vez un batallón, el primer batallón de guardias presidenciales, y una compañía del batallón Olimpia. Y 2 compañías de batallón Olimpia y 2 batallones de guardias presidenciales.
no es un problema de siglas. Si quitamos a guardias presidenciales de este listado, del 18 de septiembre, lo que tenemos es que la cadena de mando para todas las otras unidades es la defensa y los planes que hace el Estado Mayor de la Defensa. Guardias presidenciales tiene su Estado Mayor y su cadena de mando parte directamente del presidente al jefe de los guardias presidenciales. No estoy diciendo que no se coordinaron, estoy diciendo que hay algo en lo que debemos reparar y pensar. ¿Por qué participa guardias presidenciales en el control, primero de la calle, y luego en una toma de tan alto contenido político como Ciudad Universitaria? Pues porque querían estar en la foto, básicamente. Y no solamente por, digamos, por las peores razones posibles, pero además para contrarrestar un poco una imagen que se dibujaba también, que era la del propio secretario de Defensa. La ocupación del casco de Santo Tomás, que es quizás la batalla épica de todo el 68, tenía sus dificultades. Si ustedes conocen el casco, saben que está rodeado, hay una buena cantidad de casas, hay un hospital, el Rubén Leñero, etcétera. Se dilató muchísimo, tardaron como 6 horas, 7 horas en tomarlo. Ustedes conocen la anécdota de que cuando iban a entrar les dio miedo que los muchachos de ciencias biológicas les echaran los virus y las bacterias, ¿no? Entonces se retrajeron, sabía este era fuerte. Fue muy violento, hay 2 muertos en el ataque. Los muchachos del Poli, y eso lo publico en el libro, preparan la defensa del casco. Hacen bazucas con cohetones, digamos, con cloro, hacen bombas molotov, hacen una logística enorme aquí. Y luego en los enfrentamientos del 22-23 de septiembre en Tlatelolco, no el 2 de octubre, el 22 y el 23 de septiembre, cuando toman Boca 7, se prepara los estudiantes de una manera que no lo habían hecho antes. Hacen su propia logística, hacen su propia inteligencia y hacen sus propios señuelos. En Tlatelolco el 22 y el 23 secuestran camiones y los disponen de tal manera cerca de la unidad habitacional para que los policías lleguen, no para que no lleguen. Los atraen, que eso es típica, digamos, es una modalidad del uso de la fuerza, atraer al enemigo a donde tú quieres que esté, y donde quieren que esté es justamente en la Plaza de las Tres Culturas, porque es relativamente fácil pelearse ahí, porque además los alumnos de la Boca 7 tienen un gran apoyo de los habitantes de la unidad. Y es también épica, pues, ¿no? Como lo fue la del 23 de septiembre. Pero insisto, ya está el batallón de guardias presidenciales, está otra vez un batallón de guardias presidenciales. Ahora bien, el 2 de octubre, en el 2 de octubre hay 3 objetivos explícitos, al menos en los planes que hace la Secretaría de la Defensa y que son públicos porque los publicó Scherer en 1999. Uno es lo que se llamaba la Operación Galeana, que era desalojar la plaza. 2, lo que se llama la Operación Tlatelolco, que consistía en atrapar a los miembros del Consejo Nacional de Huelga en el 3er piso del edificio Chihuahua. Y 3, que consistía en evitar que los concentrados, unos 10,000 más o menos estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, salieran en manifestación hacia el casco de Santo Tomás a exigir la devolución de las instalaciones. Debí de haber empezado por este último. Primero es evitar que salgan de ahí, segundo es desalojar la plaza y tercero es capturar a los miembros del Consejo Nacional de Huelga. Eso es lo que explícitamente dicen los papeles de García Barragán. Contra lo que cierta interpretación del 2 de octubre, de las horas previas al 2 de octubre, sugiere,
el 2 de octubre es un mitin lleno de optimismo. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Lleno de optimismo, ¿por qué? Porque ya se había permeado las comunicaciones que hizo el Consejo Nacional de Huelga al presidente, directamente, ofreciendo la tregua olímpica. Está el telegrama de Marcelino Perelló, a nombre del Consejo Nacional de Huelga, diciéndole, nosotros nos vamos a retraer, no se preocupe por los Juegos Olímpicos. De hecho, los testimonios dentro del comité organizador de los Juegos Olímpicos, los testimonios personales de Ramírez Vázquez, etcétera, dicen que ninguna instalación resintió ningún acto vandálico de propaganda de los estudiantes, como que se mantenían aparte. Además de que muchos estudiantes universitarios, sobre todo de la UNAM, están trabajando en el comité organizador, ¿no? Ramírez Vázquez siempre va a decir, siempre dijo que se bajaban a las manifestaciones y regresaban a trabajar. Son los mismos. En ese momento ya el número de voluntarios se cuenta en miles alrededor del comité organizador. Ya están a 10 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Entonces, el mitin del 2 de octubre es un mitin que está celebrando, porque además ese día en la mañana iniciaron los primeros acercamientos entre representantes del Consejo Nacional de Huelga y los enviados del presidente Caso Lombardo y de la Vega Domínguez. Ese día en la tarde hay un segundo encuentro programado al que acude, entre otros, creo que Perelló. Lo que están informando el 2 de octubre es, primero, no se hace la manifestación a Santo Tomás, se cancela desde el principio. Esa excusa de que querían salir y enfrentar al ejército alrededor del casco se descartó desde el momento en que el primer orador dice no vamos a ir. Y yo creo que nadie quería ir. Segundo lugar, lo que se está comunicando durante el mitin es cómo van las pláticas. ¿Quiénes están en las pláticas? En tercer lugar, probablemente se esté diciendo el movimiento tiene que entrar en refugio, en una tregua, porque es inminente la inauguración de los Juegos Olímpicos. Todo sale mal el 2 de octubre, o todo se hace para que salga mal lo que tendría que haber salido de otra manera. Creo que esa es la conclusión y ahorita doy mis razones. El plan que elaboró el Estado Mayor de la Defensa consistía en penetrar la plaza e iniciar la dispersión de los estudiantes. Se suponía que al mismo tiempo que pasaba eso, el batallón Olimpia tendría que haber subido por las escaleras donde estaban todos los miembros del Consejo Nacional de Huelga, que desobedeciendo un propio acuerdo no tendrían que estar ahí. Estaban todos prácticamente, salvo Álvarez Garín que estaba abajo. Los demás, los más conspicuos están arriba en el tercer piso, que es una ratonera. No hay manera de salir de ahí. Los agarraron a todos, evidentemente, pues, ¿no? El segundo vector de la operación era subir ahí y capturar a los miembros del Consejo Nacional de Huelga. ¿Dónde empieza? ¿A qué obedece el tiroteo? Las luces de bengala, que lo más probable es que no se hayan tirado desde un helicóptero, porque eso es bastante peligroso para el helicóptero, sino que se hayan tirado desde abajo, eran la señal para que el ejército entrara a la plaza. ¿No? Eso no hay duda. Lo que está fuera del script, al menos de la Secretaría de la Defensa, son los francotiradores arriba de la iglesia de Santiago y en al menos 6 edificios alrededor de la plaza. ¿Quiénes son esos tiradores? En la versión de García Barragán, luego analizada a fondo, casi diría yo pericialmente por Carlos Montemayor, son comandos de guardias presidenciales, probablemente de la Federal de Seguridad. García Barragán dice que son 10 los tiradores.
Montemayor infiere del número de que están fotografiados por el canal 6 de Julio arriba, que están recuperados en las fotografías, en las filmaciones de la azotea de la iglesia de Santiago, es probable que se acercaran al medio centenar. Porque están en la azotea de la iglesia, están en los edificios más altos, algunos muy lejanos, lo que implicaba usar tiradores de gran pericia, y otros están en las propias ventanas del edificio Chihuahua mirando a la plaza. La hipótesis de 10 es muy baja a mi juicio, la que dice García Barragán. Lo que es más creíble es que hay al menos 5 o 7 grupos de 5 o 7 tiradores. Es decir, es una emboscada en toda la línea. No solamente eso, García Barragán publica un croquis con las probables trayectorias de los disparos desde los edificios que la defensa identificó como lugares desde los cuales se disparó. Pero existe un croquis prácticamente idéntico que se publica, se hace público como un volante apócrifo en noviembre de 68, que probablemente fue filtrado por la propia Secretaría de la Defensa, digo yo. ¿Me explico? El croquis que publica García Barragán en 99 y que ha generado muchísimos análisis, pues él es el único que dice pericialmente cómo podrían haber sido los balazos y cómo todos los puntos identificados van a dar a la plaza. Ese mismo croquis se conocía días después del 2 de octubre y fue difundido. Quiere decir, según yo, que hay plena certeza de la existencia de los francotiradores. Y hay plena certeza de la existencia de los francotiradores porque el tipo de armamento, además decomisado ahí, que también es más o menos conocido, es un armamento profesional. Aquí tienen ustedes armas y materiales de guerra recuperados el 2 de octubre. Yo lo obtengo de un informe de la Federal de Seguridad que van a filtrar como nota de prensa y van a publicar, creo que el 4 de octubre, en algunos periódicos. Sorprende los rifles calibre 22 y el rifle calibre 22 con mira telescópica porque hasta donde entiendo es el calibre que usan los francotiradores. Los francotiradores no usan balotas, usan balas pequeñas y muy rápidas. ¿Por qué es importante esto? Porque se atribuyó la primera noticia, el manejo en la prensa es que habían sido comandos de los estudiantes los que habían disparado. Le habían disparado primero al ejército y luego a sus propios compañeros. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos que están completamente sobrevalorados para efectos del 2 de octubre, créanme que no es para tanto, decían que era que los comandos de los estudiantes eran una alianza de trotskistas y de la Liga Comunista Espartaco, ¿no? Es decir, juntan y atribuyen una nota que yo lo decía en el ensayo en Exor, que seguramente les filtró Echeverría. Le digo, son los trotskistas. Mi ilustración de la CIA transmite eso a la Casa Blanca. Estos son los armamentos, como ven, hay bagajes de guerra, pues, ¿no? Son armas profesionales. Y se hizo público, ¿no? Tampoco es una primicia. Ahora, esta parte es delicada. No estoy diciendo que los nombres de estas 27 personas asesinadas el 2 de octubre sean los únicos. En el libro reciente que publicó Sergio Aguayo, tiende a dar por buena la cifra de 44, ¿no? Junto con el trabajo que hizo Doyle para… Este número de 27, hay otra fuente en periódico el siguiente día que da 28, me parece que en el memorial hay 32 nombres o 33, no me acuerdo. Sí son en todo caso los que están identificados con nombre y apellido.
En esta primera, no todos son estudiantes, por cierto. Son vecinos, comerciantes o gente que pasó por ahí. Oye. No, perdón. ¿Esta es parte del listado todavía? Hay empleados, hay personas de 60 años, hay otros que sí tienen la edad más o menos de un estudiante. Ana María Regina Teuscher-Krüger es la Regina de la novela de Estudiante de Medicina. ¿Mm? Sí, era decán, estaba asignada a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ella muere en la Secretaría de Relaciones Exteriores a la entrada y hay un testimonio de un general que le toca, o sea, se le muere junto. Le dispararon al general, lo más probable, eso sí es cierto también. Y esa es la parte última de estos 27 nombres que se pueden contrastar con algunas señas generales que los hacen más, no es la palabra, pero que se pueden tocar, se pueden ver, se pueden saber quiénes eran. Eso me parece que es muy importante decirlo para el 68, especialmente para el 2 de octubre. Esta es la última parte, me voy regresando. Tenemos un problema muy delicado en la interpretación de las autopsias. Una parte de las autopsias, una versión de las autopsias realizadas en el Servicio Médico Forense insiste en la trayectoria arriba-abajo. Esos expedientes, esos resultados, es decir, dice, la mayor parte de los muertos ese día tienen trayectoria de bala arriba-abajo, con la excepción de uno por bayoneta y uno por ahogamiento, es decir, que seguramente cayó en la fuente y se ahogó. Entonces, el Servicio Médico Forense dice, son trayectorias de arriba-abajo, lo cual sería consistente con la existencia de los francotiradores y con la herida que recibe Hernández Toledo, es el primero que cae, que va al frente del batallón, va al frente del contingente y pasando el puente lo reciben con un balazo. Más bien cuando se voltea porque le dan en la espalda. La PGR, no sé si trucó o simplemente mintió. El famoso libro azul que está disponible en internet dice que la mayor parte de los disparos son en situación horizontal. No hay manera de descomponer eso si no es como artículo de fe. Y me parece que el Servicio Médico Forense es mucho más creíble en este sentido que la PGR, porque la PGR lo que quiere demostrar es que se están matando entre ellos. No puede decir que están arriba porque eso llega hasta cierto límite, más allá de cierto límite van a decir, pero si son muchísimos balazos, ¿cómo es posible que no hayan podido controlarlos? Tendría que ir aceptando que hay francotiradores, y si se acepta que hay francotiradores, a la larga se va a aceptar que a lo mejor no son estudiantes. Entonces, hay un choque en los dos documentos que dan cuenta pericialmente de las muertes en Tlatelolco. Y lo digo también porque si algo demostraron tanto los forenses como los médicos, sobre todo en septiembre, a la hora de atender heridos, fue una gran solidaridad con los estudiantes. ¿No? Había un chico, uno de los primeros fallecidos, es un chico de la Escuela de Comercio de la UNAM, de la Facultad de Comercio de la UNAM, que el primer reporte dice que murió porque se intoxicó con unas tortas. Se hace una segunda autopsia y se demuestra que murió por una contusión en la cabeza.
Es decir, y los testimonios de los chicos y las chicas que llegan a los hospitales heridos el 2 de octubre, pero también que estaban llegando, por ejemplo, Rubén Leñero desde el 23 de septiembre, es que los médicos los curaban, los subían en ambulancias y los echaban para afuera porque llegaba la policía judicial. Sí, hay mucha solidaridad de los médicos. Por eso creo que en el servicio médico forense hacen el primer y rápido, más o menos rápido, tiene fechas de mediados de octubre para el número de decesos, y dice la trayectoria dominante es arriba abajo, lo que llaman ellos el plano de sustentación. Lo que toma la PGR y publica a fines de 68, el libro azul, dice el plano es horizontal. Aquí no hay más que aquí creerle. Ahora, y con esto voy terminando, yo sé que existen estimaciones, The Guardian es la más famosa, de 300 o 400 muertos. Yo creo que esa cifra, medida en centenares, no se sostiene. Yo creo que puede haber variaciones sobre la base de los 27, 28 que presento aquí, y podrían ser quizás 40. ¿Por qué digo esto? Yo sé que con el efecto gravitacional extraordinario y justo además que tenemos con Ayotzinapa, ya podemos creer cualquier cosa, pero hay que entender que esto es en el corazón de la Ciudad de México y en el corazón de una ciudad olímpica. O sea, no sé si pueden desaparecerse 20 cadáveres el 2 de octubre de 1968, cuando en el propio 2 de octubre está lleno de periodistas. No está Liana Falachi, están los de Guardian, están muchos. Yo entiendo que son recurrentes y es como un mantra que regresa y regresa el señalamiento de que se recogían los cadáveres y se arrojaban en camiones, ¿no? Digo, no estoy comparando, pero cuando hay situaciones como esta que generan tanta adrenalina, se recuerda legítimamente cosas que no necesariamente fueran así, pero que es un recuerdo válido y cierto. Toda proporción guardada, cuando los enfrentamientos del 26 de julio se insisten las piedras en los botes, como parte de la provocación, en realidad nadie las vio las piedras. Todo el mundo dice, no, pues a mí me contaron. Los únicos que dicen que yo vi que las piedras fueron los que rompieron los adoquines y la agarraron contra los ganaderos. O agarraron las piedras de los adornitos de los árboles de la lámina central, que ya ven que usan piedras de río. Entonces era perfecto para agarrarse con los granaderos, ¿no? Pero las piedras en los botes, yo no conozco ningún testimonio que lo haya visto directamente. Acá se habla de esto, pero nos encontramos con esto, con el Servicio Médico Forense que dice esto, con algunas, digamos, inferencias de que pudo haber más. La ventaja que tiene aquí es que hay un soldado entre los fallecidos, ¿no? Cosa que la Secretaría de la Defensa luego va a sostener como dos, un cabo y un soldado. Y un herido muy grave, porque si es muy grave la herida que recibe Hernández Toledo, es una herida que le interesa desde la espalda hasta el pecho, que le interesa atraviesa el pulmón. Fue una herida realmente grave, con un arma, dicen ellos, dicen los partes de guerra, AR-18, que era el arma oficial del ejército estadounidense. Es el arma de un profesional. Bueno, yo dejaría hasta aquí esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Rodríguez Curi por esta amena, documentada conferencia que hemos escuchado, y vamos a dar paso al intercambio con el público. No sé si haya alguna, comenzamos por acá, si nos pueden ayudar con el micrófono. Mario Trujillo después, por favor. Y después allá, tenemos 3 manos. ¿Hacemos una ronda, te parece? Sí. Sí. Gracias. Padres de los muertos, heridos, que fueran a investigar la suerte de sus hijos, sobrinos, nietos. Sí. Vamos a hacer una ronda, Mario Trujillo, luego allá, luego la doctora Loaesa.
favor. Gracias. Creo que no tiene sonido. Si nos pudieran, por favor, revisar. Bueno, hay dos elementos. Sí, sí se escucha bien. Hay que encontrar la filmación que se hizo desde la torre de Relaciones Exteriores que mandó a hacer Echeverría. Ajá. Y yo creo que ahí, y también algunos noticieros del sistema mexicano en ese entonces, y yo creo que es común, es horizontal y vertical, ¿no? Pero hay que encontrarlo. Supuestamente una copia se quemó cuando se quemó la cineteca, ¿no? ¿Sí? Esa es una. Y la otra sería respecto a el último libro de Joel Ortega, dice que son 48 entre estudiantes o toda esta diversidad que dices tú, y 2 policías. Soldados, sí. Y está la de hace años, que dice Paco Taibo, que fueron 400 y que fueron tirados al mar, una buena parte, ¿no? Al mar, al Golfo de México, ¿sí? Todavía faltan esos cabos e inclusive analizar muy bien el informe de Barragán, ¿sí? Colateral. Sí, allá atrás, por favor, si nos ayudan con el micrófono. No tiene sonido. Sí, sí, por favor. Sí. Soy antropólogo, trabajo en zonas indígenas en México, etc. Y la verdad es que yo una vez entrevisté a un militar y le pregunté cuánta gente ha matado. Y él me dijo, mire, llevaba la cuenta, pero una vez que entramos en un ejido, perdí la cuenta. En la Sierra Norte de Puebla, cuando yo comencé a trabajar ahí hace 40 años, estaba la memoria de cómo habían masacrado comunidades indígenas completas para reprimir el movimiento sedilista. Yo creo que usted describió muy bien estrategias de represión urbana, pero por lo que usted mismo ha descrito, cambiaron la receta y aplicaron lo que habitualmente hacían en zonas indígenas y campesinas. Entonces, si usted reformula toda esa información que tiene, excelente, pero con este otro marco conceptual, que es el que el mismo Estado mexicano que usted describió aplicaba en esas zonas, el modelo funciona. La otra parte es la parte conspirativa, que ala del ejército en un contexto en que el ejército era parte del partido, un cuarto sector que aparentemente no existía, pero ahí estaba. ¿Cuáles serían los conflictos al interior del sector militar que hicieron o no hicieron? Muchas gracias. Vamos a una última en esta primera ronda, la doctora Loaesa, después podemos hacer otra ronda. María Dolores, a la doctora Solar. Sí, ya funciona. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Es realmente extraordinaria la presentación que nos acabas de hacer. Y a mí me surge una duda, ya lo habíamos platicado. Tú dices que hay un cambio cualitativo en la represión a partir del 2 de octubre, y sin embargo habíamos platicado de la coincidencia que yo encontraba entre la matanza de León de 1946, a la cual añado ahora la represión en Alameda en 1952 contra los enriquistas y la Plaza de Tlatelolco. Hay muchas cosas comunes, similares. Se trata de lugares abiertos, son plazas que el ejército, cuyas salidas cierra el ejército y empieza la balacera, nadie sabe cómo, pero en los 3 casos es un oficial del ejército que va a ser herido y eso es lo que desata la balacera. ¿Tú no crees que había ya una estrategia,
planes establecidos y no recientes, sino estamos hablando del 46, del 52 y del 68, que hay una coincidencia interesante. Gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Yo creo que se pueden hacer algunas precisiones y a otras, digamos, ubicarlas para una posterior reflexión. Sí hay divisiones en el ejército hacia el 2 de octubre muy claras y eso está muy documentado a propósito de esto. Es decir, en primer lugar hay una clara decisión entre el Estado, entre guardias presidenciales y la defensa. Por ello insistí mucho en que viésemos cómo paulatinamente guardias presidenciales intervienen en la represión. Creo que estatutariamente no le toca semejante cosa. No, aunque sea la ciudad del presidente, etcétera, ya se había convocado a la otra parte del ejército. A otro nivel, es clarísimo en el libro, en los documentos y en el largo comentario de Scherer, que hay conflicto, hay división de opiniones entre el jefe del Estado Mayor Presidencial y el secretario de Defensa, que son por la coyuntura, pero también son estructurales. Digamos, por la coyuntura es muy probable que el jefe del Estado Mayor Presidencial haya sido cercano y haya colaborado con la CIA, por ejemplo, ¿no? Eso es casi seguro. Pero además las carreras son distintas, ¿no? La carrera del Estado Mayor Presidencial es lo que llamaban los militares de la Sedena de abre puertas, ¿no? Entonces, que pasa el presidente, entonces le cierra la puerta, etcétera. Para los oficiales que tienen mando de tropas sobre el terreno, eso no es una carrera de presumirse, digamos, y menos para un personaje como García Barragán, que fue villista, luego constitucionalista, que se sale del ejército para estudiar en el colegio militar y que hace su carrera en la Guerra Cristera, por ejemplo, ¿no? Como jefe de zona militar, etcétera. Entonces, hay unas razones de coyuntura y otras razones sobre las carreras militares, pero también es bastante obvio, a mi juicio, que Echeverría, y no soy el primero que lo dice, que Echeverría tiene una alianza con el jefe del Estado Mayor Presidencial y por eso empieza a aparecer el Estado Mayor, dos batallones de guardias presidenciales en la represión o en la contención directa de los estudiantes, ¿no? Yo tiendo a verlo como una anomalía. Y paso entonces a lo que me preguntaba la doctora Loesa. Sí, yo creo que ahí hay una técnica de represión establecida, estoy completamente de acuerdo, que consiste en emboscar a los que se va a reprimir, básicamente, y no dejarlos salir, ¿no? De eso estoy seguro. No hay ninguna duda que la defensa quería descabezar al Estado Mayor, al Consejo Nacional de Huelga, ¿sí? Que es el objetivo fundamental del 2 de octubre, atraparlos, y lo hacen, con ayuda y con apoyo del Batallón Olimpia. Pero no hay duda también que sobre el camino cometen un error garrafal. No reciben inteligencia de lo que está planeando otra fracción del ejército, que es guardias presidenciales. ¿A quién le interesaba? Y yo creo que la llaga, la mala imagen y la mala prensa del ejército mexicano por el 2 de octubre, y no digo que sea el único caso, no se lo quita desde entonces. Es decir, ¿a quién le convenía eso? Entre otros a Echeverría. García Barragán había sido enriquista, es el gran pacto de Díaz Ordaz con Cárdenas, poner un militar cardenista en la defensa, etcétera. Entonces, se mete, digamos, se monta la guardias presidenciales sobre la represión, pero de una manera tremendamente irresponsable, homicida, como lo vemos en el 2 de octubre, ¿sí? Pero además es una falla del Estado Mayor, de la sección segunda del Estado Mayor de la Defensa. No saber que les están poniendo francotiradores. Los atrapan, dice García Barragán. Agarramos a uno. Me habló el jefe del Estado Mayor Presidencial para decirme que lo soltara. Lo agarran bajando de un edificio. Es decir, no es la palabra que quiero utilizar, pero parece que es un golpe de mano dentro del ejército también, a costa de los muertos en la plaza. Una operación limpia, como según eso quería García Barragán, que es pesqué a todos, los metí al bote y ya vemos después de los Juegos Olímpicos. Después de lo que pasó, se empiezan a escribir las cosas de una manera completamente distinta.
Yo aquí no estoy diciendo que asuma plenamente lo que dijo durante décadas González de Alba, pero también hay torpeza en el manejo ahí, ¿no? Y hay mala fe inaudita de parte de quien colocó en ese lugar a los francotiradores. Eso no tiene remedio. Y no hay más. Es guardias presenciales y Federal de Seguridad, no hay más. Digo, llegaron al grado, en el Código Militar, que es una altísima traición, de lastimar a un general. O sea, no lo mataron de casualidad, pero no se le dispara a un general. No, eso está fuera de código. Y menos a mansalva, a traición, porque eso es disparar desde un edificio, ¿no? Cuando digo cambió la secuencia, no es que haya cambiado en términos de la historia de la represión en México, cambió del manejo que se estaba haciendo del 68 hasta ese momento. Aquí que hubiera mujeres, no interesó. Eso es muy importante. Entre los heridos hay muchas mujeres, por ejemplo. Entre los capturados el 2 de octubre hay muchas mujeres. Eso no estaba pasando. Se arrestaba y se golpeaba a los del sexo masculino, como dicen en los reportes policíacos, a esos. Acá no. De hecho, la bronca del 24 de julio en la Ciudadela debe mucho a que los granaderos macanearon a una maestra. Ahí se desató la furia de los muchachos, porque está también fuera de código. Es que sí hay códigos, incluso en la violencia. Es lo que yo sostengo. Hay códigos. Sí, tenemos otra ronda. Vani Petina, Graciela, acá tenemos 3 preguntas por ahora. Bueno, muchísimas gracias, Ariel, muy interesante. La pregunta es, digamos, rápida. ¿Cuál es el mapa político de las responsabilidades o de los juegos entre los grandes actores políticos que están detrás del 2 de octubre, sobre todo que emerge de esta reconstrucción tan detallada? Me gustaría subir de un nivel y ver cómo están jugando los actores involucrados. Ya. Graciela León, acá y luego Carmen. Hola, muchas gracias por la conferencia y mi pregunta tiene que ver mucho con lo que está pasando actualmente y es los porros. ¿Qué podemos ver sobre los porros en el desarrollo del movimiento del 68? Yo recuerdo que en uno de sus textos se menciona, no sé, más bien cómo describiríamos a los porros, cómo conceptualizar también un poco históricamente quiénes son, cómo verlos, cómo narrarlos, porque recuerdo que en los movimientos de julio, estas personas que no son estudiantes y que entran a la prepa son parte fundamental del surgimiento del movimiento y de los problemas que se desembocaron después. Entonces, un poco, si pudiera elaborar al respecto. Gracias. Por acá, por favor, el micrófono y luego Carmen. Mi duda es muy puntual, quizá desinformada. ¿Cómo desaparece de esta historia un presidente de un estilo tan controlador como Gustavo Díaz Ordaz? Y Carmen Tagüeña, por favor. Yo tengo una pregunta quizá muy ingenua, pero ¿el ejército siempre fue igual de armado o siempre fue armado en todas sus intervenciones o tenía más armas el 2 de octubre? Porque es algo que yo recuerdo los tanques sobre insurgentes cuando entran a Ciudad Universitaria, pero nunca pensé en las otras armas que podrían tener. Ok. Bueno, rápidamente hay una de Daniel Spencer. Yo no he encontrado testimonios de padres que no encuentren a sus hijos. Sí he encontrado crónicas periodísticas de todo, de los entierros, de los velorios, de la participación de estudiantes en un funeral, por ejemplo, ¿no? A raíz del 2 de octubre. No digo que no haya, pero no sé dónde estarán los testimonios de padres que no hayan encontrado a sus hijos por motivo del 2 de octubre. Igual sí existe, pero yo no los he visto. A lo que dice Vani,
Pues si las cosas son como parecen, digamos, en los altos niveles, está Echeverría, seguramente de acuerdo con el jefe del Estado Mayor Presidencial, ¿no? Y para responder a uno lo que dice Gibran, es difícil imaginar que algo de esto se hizo sin el conocimiento de Díaz Ordaz, ¿no? Yo creo que Díaz Ordaz está, por alguna razón, montado en esta solución al conflicto. Díaz Ordaz trató de manejar la idea de que él no estaba, iba a regresar, ¿no? O sea, cuando los enfrentamientos de julio está en Guadalajara, en Ajijic, jugando golf. Lo que pasa es que ya no pudo regresar. O sea, conforme avanza el movimiento, el regreso no era el regreso del pacificador y del mediador, sino era el regreso de una parte de la bronca, de un lado. Nunca se pudo colocar sobre el conflicto. Y después del 1 de septiembre, menos. El 1 de septiembre es amenazante. Todo el mundo entendió la amenaza. No hay secreto, no hay otra historia, digamos, ¿no? Conocía de los conflictos entre guardias presidenciales y la defensa, sí las conocía. Todo parece indicar que es verdadero el hecho de que cuando el 3 de octubre en la tarde llega García Barragán con Díaz Ordaz y Díaz Ordaz le saca el decreto de suspensión de garantías y lo rompe García Barragán, eso sucedió. Lo que no sabemos es si sucedió porque sabía que no iba a aceptar, ¿no? Porque donde le haya dicho que sí, pues. Es decir, la posibilidad de que se estén dando un golpe de mano entre sí tampoco es, yo creo que eso es lo que más se va a poder documentar con el tiempo, sobre todo a partir si aparecen las famosas memorias de Díaz Ordaz. Pero se supone que el 3 de octubre por la tarde llega a Palacio Nacional y le presenta el decreto de suspensión de garantías y dice García Barragán de ninguna manera y lo rompe. Era un golpe de Estado. Díaz Ordaz sí está en el 68, pero no pudo estar sobre el 68. Lo de las armas es básicamente en el 68, carros ligeros y soldados con armamento reglamentario. No se da el caso de una intervención de ninguna unidad desarmada. Al menos no lo consignan en la prensa y no lo dicen los propios informes militares. Ellos van armados, ¿no? Los carros ligeros que usan esos que tienen llantas y demás son importantes porque son muy maniobrables. Entonces son ideales, por ejemplo, para tomar Ciudad Universitaria. Si hubiera estado el Consejo Nacional de Huelga, ¿no? Más preguntas y hay para otra ronda. Perdón, y lo de los porros, sí. No, sí, yo sostengo que los porros juegan un papel muy importante en julio, sobre todo. Y sostengo en el libro, lo sostuve en un artículo y en el libro ahora, que los porros se comportan como estudiantes. Es decir, pelean de este lado de las bardas de las escuelas. Y hay muchos testimonios, no solamente de julio, incluso de septiembre, donde los porros van siguiendo a los contingentes de estudiantes, especialmente de la Boca y de las prepas, para enfrentarse a la policía con ellos. Sí, eso es seguro. Ahora, en el aprendizaje de guerra sucia del gobierno mexicano, se dan cuenta que el control sobre los porros debe ser mucho más estricto y después los van a usar contra los propios estudiantes ya perfectamente subvencionados, desde la policía, desde el Departamento del Distrito Federal, especialmente desde el Departamento de Limpia. Lo que pasa es que eso también lo aprende el gobierno ahí. Se dieron cuenta que esa relación medio ambigua con los porros, finalmente eran jóvenes, y finalmente dependen de los mundos de vida de las escuelas. Ahí se mimetizan, ahí aprovechan para asaltar un camión o un abarrote, ahí son invisibles. A lo de los catorrazos se portaron como estudiantes, sí, eso es clarísimo, lo reconoce Luis González de Alba, por ejemplo. Lo reconocen algunos muchachos que fueron porros en el Poli, que además dicen, los porros no solamente son los que asaltan, también hay porros de izquierda, decían ellos, ¿no? También los jugadores de fútbol americano que los usan para reventar asambleas, en el 68 se comportaron pues, como estudiantes.
Digo, porque ha de dar cierto placer o cierta venganza agarrarse con la policía. Pues digo, ¿no? Y ahí todos estaban contra la policía y por eso insisto yo, les ganan a los policías. Eso es lo que es sustantivo de 68. La policía pierde la ciudad. Por acá hay otra pregunta. Sí, por el micrófono, por favor. Sí, una pregunta. Muchas gracias, Ariel. ¿Y qué hacen ustedes con números tan disparatados de muertos? 27 acá, Joel Ortiga 44, Paco Ignacio 400 arrojados. ¿Cómo trabajan ustedes? Porque pues el 2 de octubre es bastante mítico en la historia del país. Y la otra pregunta que siempre me hice, que va un poquito en el sentido de la pregunta de Daniela, es ¿cómo explicamos que nunca se haya creado una asociación de familiares de desaparecidos del 68? Doña Rosario crea su asociación a mediados de los 70, si bien me acuerdo, pero para el 68 nunca he visto algo parecido. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Y cómo trabajan ustedes con los muertos? Digo, no sé cómo trabajan los demás. Digamos, yo trabajo con informe de la Federación de Seguridad, del Servicio Médico Forense, documentos periciales que pueden estar trucados. Ahora, yo creo que, yo aquí estoy diciendo esos que tienen nombre, apellido, que coinciden en periódicos, aquí incluso en periódicos y en los expedientes de la policía política. ¿Que pueden subir a 40? Yo creo que sí, sobre todo porque hay la posibilidad de que algunos muertos no fueran registrados y de que murieran más soldados también, porque los soldados sí los recibieron a balazos, también estuvo, pero muy feo. Lo de 400 de The Guardian, yo creo que no puede ser. Y si no hay asociación de desaparecidos en el 68, pues es que no hay desaparecidos. O sea, los muertos, más o menos sabemos qué universo estamos hablando. 350 desaparecidos el 2 de octubre, eso es imposible, creo, en las condiciones de la ciudad en ese momento. Hay que decirlo así. No lo hace ni más ni menos un crimen. Eso no tiene nada que ver con la voluntad homicida, con las falencias de la Secretaría de la Defensa que le arman un numerito en sus narices, con la inmoralidad de guardias presidenciales de dispararle a una multitud y a sus compañeros de armas. Eso es el crimen. Pero no me puedo imaginar 350 desaparecidos. O sea, un poco lo que preguntaba Daniela, es decir, ¿dónde están los papás, los familiares? Algo que se preguntó siempre Luis González de Alba. El testimonio de que hay muchos zapatos, y sí, es que un corredero tremendo, ¿no? Tremendo, digo, tenemos un memorable testimonio de un colega nuestro, de Guillermo Palacios, que quedó ahí y vio patos. Todo el mundo le pregunta que de dónde sacó los patos, pero él vio patos, ¿por qué? Porque en ese momento se ve cualquier cosa. El terror hace estragos en nuestra sensibilidad, en nuestra capacidad de retener. Así que si a alguien le dicen al otro día, ¿hubo 500 muertos? Claro que hubo 500 muertos. Soledad lo hace. Sí. Por favor, el micrófono. Sí. Sí. También es algo que me ha obsesionado. ¿No será que hay que tener en cuenta la diferencia entre Díaz Ordaz y Echeverría? Perdón. Díaz Ordaz era un presidente que insistía mucho en la legalidad, en la Constitución, y para él, él metía a la gente a la cárcel, no la desaparecía. Echeverría la desaparecía. Creo que sí hay una diferencia importante. Carmen. Es un dato muy chistoso, pero de física, porque no entraron a donde estaba el Van de Graaff porque había, el ejército me refiero, porque había un signo de radiactividad. No entraron. Si quieras decir algo. Sí, claro.
No, parecería también que la idea esta de tirar cadáveres al mar es una idea que toma en realidad de la década siguiente de los vuelos de la muerte del Cono Sur. Yo creo que se sabría que participan aviones militares recogiendo cadáveres y llevándolos. Eso es una cosa. Y además, ¿para qué irse hasta Veracruz? Los pueden tirar en cualquier cordillera y hasta que los encuentran. En fin, es totalmente irreal y muy influido, sí, por la década siguiente. Y que dio la noticia. Claro. Y esa es la fuente. Claro. Esa es la fuente. Claro. No sé si haya alguna otra pregunta, algún comentario. Bueno, si no lo hay, allá atrás hay uno final, hay dos, ok. 3. Sí, yo lo que quiero comentar, hay muchas cosas que la memoria a veces creo que nos quiere hacer que se vaya olvidando y como bien dicen, se van generando mitos, unas cosas van surgiendo. Y a lo mejor lo que voy a decir puede parecer una simpleza, pero a veces eso mismo se nos ha ido olvidando. No olvidemos lo que estaba pasando en el mundo en esa época. Lo de Cuba, lo de Vietnam, lo que empezaba a fraguarse en Chile, lo que estaba ya en Argentina. Todos estos movimientos, esta idea del comunismo, del trotskismo, y el PRI, que durante más de 80 años pues, nos sigue haciendo pues, ese daño, ¿no? Que no se ha podido salir ahora sí como decía Galeano, de las venas pues no de América, sino de aquí de México. Hace un momento preguntaba una de las chicas esto de los porros. Bueno, no sé, yo siento que los porros... Siempre hay gente también infiltrada que van a azuzar a esos porros que usted dice que hay de derecha, de izquierda y que son de la universidad. Yo creo que no son a veces tan benévolos, es gente que va pagada, que va organizada. La gente que llegó a Ciudad Universitaria pues fue gente que traía un plan y todos nos vamos luego a la finta con los porros. Pues sí, pero los porros, ¿quién los organizó? ¿Cuál es el fin que está atrás de esto? Entonces yo creo que eso es lo que a veces tenemos que rescatar del 68. Pues no sé, o sea, las dudas van a seguir surgiendo y yo creo que no debemos olvidar esta memoria de todo lo que ha pasado. Gracias. Allí hay otra, y por acá al frente el doctor Layú. Buenas tardes. Yo solo quiero saber de dónde toma la estimación de 50 francotiradores y no de los 10 francotiradores de los que habla García Barragán. Y por otro lado, la revista Tiempo publicó en 1970 una nota sobre una placa que se puso en el campo militar número 1, donde se habla a los militares inmolados el 2 de octubre. No sé si pudiera dar algún comentario. Y por acá, por favor. Mariana, acá adelante. Sí. En tu descripción detallada de todos los agrupamientos que participaron, menciona solamente de pasada al Batallón Olimpia. ¿Nos podrías decir un poco más del batallón? Daniela, y atrás, si son breves, porque ya va a ser la última ronda, por favor. Gracias. Gracias, muy breve, muy interesante, Ariel. Yo aquí estoy un poco confundida, no sé si me ayudas. Por un lado, nos estás diciendo que es muy importante entender el 68 en el contexto de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos, y que no hay que perder de vista esto, que me parece súper atinado. Pero por otro lado, ¿no es justamente el contexto de las Olimpiadas lo que hace más difícil entender el 2 de octubre en una ciudad, como tú dices, con los ojos del mundo encima? Sí. Y al fondo había otra mano. Ya.
Gracias, va a ser una pregunta breve. Me quedé pensando acerca de lo que mencionó de la PGR y cómo choca con el informe del servicio forense. Y mi duda es más relacionada al tipo de investigación. Cuando como uno, como historiador o investigador, empieza a retomar estos temas, ya en la actualidad, ¿todavía hay obstáculos institucionales o qué elementos siguen impidiendo que se vuelva a entender este fenómeno de manera completa? Y también dentro de esto es si ha habido una evolución después de la transición a la democracia en el 2000 que ha evolucionado dentro de las mismas instituciones, es decir, si ellas mismas reinventan o vuelven a pensar este tipo de informes. Esa es mi pregunta. Bueno, ojalá respecto a los obstáculos en términos de investigación, institucionales, etcétera, digo, siempre se agradece más información, seguramente la defensa tiene más información. Creo que en todo caso, lo que falta ahorita sería una versión documental, al menos de guardias presidenciales, ¿no? Eso no está en ninguna parte. Y habría que ver, no hay tantos obstáculos ahorita, salvo los que pueda haber para consultar CISEN y demás. Lo que se trata es más bien de un trabajo de montaje, de distintos planos, de eso que llamamos sintéticamente 68. Y un caso es el Batallón Olimpia. El Batallón Olimpia es un batallón que se forma en 67, son aproximadamente 600 hombres, son reclutados en unidades dadas ciertas características físicas, altura, etcétera, y los entrenan en Irapuato, en una escuela de formación de clases, o sea, donde forman a los sargentos y cabos. Una cosa que extraña del Batallón Olimpia el 2 de octubre, todos sabemos que llegan con su guante, se supone que van a arrestar a los miembros del Consejo Nacional de Huelga, lo hacen. Pero en un momento dado de la balacera, y hay que recordar que hay dos balaceras, una que va de las 6 a las 9, 9:30 de la noche, y otra que va más o menos de las 11 a las 12, 12:30, que es más intensa que la primera, más breve pero más intensa, lo cual necesariamente nos remite a gente entrenada que es capaz de enfrentar durante más tiempo una balacera. Una balacera de 1 hora es una inmensidad de tiempo, ¿no? Una cosa que habla también de la improvisación alrededor del Batallón Olimpia es que cuando se dan cuenta policías, por ejemplo, del guante blanco, todo el mundo se empieza a poner guante blanco. Entonces, no necesariamente todos los de guante blancos o de pañuelos blancos son del Batallón Olimpia, hasta en eso les falló. Tienen la orden expresa de ir distinguidos con un guante blanco, pero a la hora de la balacera hay varios testimonios que hablan de pañuelos blancos, que seguramente se pusieron otras policías. Y esa es la pregunta que a propósito de lo que nos falta. ¿Por qué hay tantas policías ahí? Está Federal de Seguridad, está Judicial Federal, está Judicial del Distrito Federal y hay heridos, hay un herido de la Judicial del Distrito Federal. ¿Por qué convergen todos aparentemente sin un mando? Eso acrecentó enormemente el desorden en esa jornada. Y otra cosa que señala la CIA en un telegrama a Washington, que a partir del 18, no recuerdo si el 18 o 23 de septiembre, por primera vez se trae un batallón de infantería que no está acantonado en la Ciudad de México, se lo traen de Toluca. Esto quiere decir que las labores de vigilancia y todo eso que estaba haciendo el ejército ya se estaban cansando y tuvieron que traer un batallón nuevo. Hay quien dice, eso no lo puedo asegurar, que el Batallón Olimpia en realidad el comando operativo en la captura no es de un militar, sino es de un judicial del Estado de México, del jefe de la Policía Judicial del Estado de México. Necesitaban policías para identificar a los líderes. Porque los del Batallón Olimpia no saben quién es Luis González de Alba, no saben quién es Álvarez Garín, no saben quién es Félix Gamondi, no saben. Los otros sí tienen las fotos. Entonces, Batallón Olimpia necesariamente tiene que ir acompañado de policías, pero eso metió un desorden
Terrible. Ahora, lo que pregunta Daniela es que eso es el 68. Sí, van a hacer los Juegos Olímpicos y resolvieron la protesta estudiantil a ese costo. Por eso yo digo que en el plazo inmediato fue un éxito, se descabezaron, se acabó la movilización. Para la imagen de ciertas instituciones fue un desastre, especialmente para la imagen del Estado. No hay amnistía, no los libera Díaz Ordaz antes de irse. Propiamente no hay amnistía en 71. Salen porque empiezan a desistirse de los casos. Está desorganizado también la manera en que se trató de arreglar el entuerto. Está la anécdota de Berto Castillo que no se quería salir de Lecumberri porque dice que a mí me metieron a fuerzas y ahora me sacan a fuerzas. Que digan que ya no soy culpable, que digan que soy inocente o no me salgo. ¿No? Pues sí se salió. Como que se quedaba solo, los otros se fueron. Hay mucho menos planeación, o sea, el 2 de octubre seguramente tuvo que ver con quien alguien le vendió una idea a quien podía decidir, y que es una cadena entre Díaz Ordaz, Echeverría y el jefe del Estado Mayor Presidencial. Pues muchas gracias a todos, sobre todo al doctor Ariel Rodríguez Curi.